Ojalá algún día vuelva el tan didáctico y valioso Cosas que Sabemos. Sí, lo voy a repetir. Este canal no era una fuente de ingresos para mí. Este año se volvió una fuente de ingresos. Y entonces uno se vuelve ambicioso, no en lo económico, sino ambicioso en cuanto al canal. Entonces dices, si hago el streaming me toma no solo estas 2 horas, 3 o 4 horas de preparación antes, y luego hoy llego a casa y empiezo a editar y a hacer los segmentos que van a pasar a lo largo de la semana. Más el tiempo de preparación y edición del vídeo de los martes. Ya no me dio tiempo de hacer Cosas que Sabemos porque yo trabajo. Mi principal fuente de ingresos no es esta, evidentemente. Yo tengo un trabajo como traductor, hago mi artículo semanal en el periódico desde hace 17 años sobre ciencia, y entonces lo que quiero es que crezca el canal, porque si crece el canal yo puedo comprar tiempo, es decir, trabajar menos en la traducción, y ese tiempo dedicárselo a Cosas que Sabemos, dedicárselo al curso de periodismo en el que he estado avanzando lentamente, a mi libro incluso, que está un poco en stand-by. La estructura ya está, pero hay que escribirlo. Y en fin, entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito más apoyo, necesito que haya más visitas, necesito que me recomienden con sus amigos, ya lo dije, con sus enemigos. A sus enemigos díganles, no veas esto. Entonces ellos, por molestarlos a ustedes, lo van a venir a ver. Promover, ayudar, recomendar, y si pueden aportar, y eventualmente yo creo que podremos hacer que vuelva Cosas que Sabemos. Lo repito, Cosas que Sabemos son los artículos que yo escribo hace 17 años en el correo. Hay más de 800, vamos hacia los 900 artículos, que serían 900 cápsulas de 7 minutos de Cosas que Sabemos, con los temas más diversos que se puedan imaginar, porque hemos tocado toda la ciencia y toda la tecnología imaginable, y biografías y acontecimientos espectaculares de la ciencia, que son casi 900 artículos. Y me encantaría poder hacer los 900 segmentos de Cosas que Sabemos, pero eso también requiere tiempo. Ya no requiere tiempo de preparación porque ya está escrito el guión, pero requiere filmarlo, requiere edición, requiere seleccionar música, una serie de cosas, y cada segmento toma 3, 4 horas. Si quisiera sacar 900, pues son 3 por 9, 2.700 horas. Es un montón de tiempo.